El Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo, en ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades acudían presurosa a oír a Jesús, les dijo esa parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al esparciarla, parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre un pedernal, y luego que nació, secóse por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y creciendo al mismo tiempo que las espinas, con ellas sofocáronla. Parte finalmente cayó en tierra buena, y habiendo nacido dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, exclamó en alta voz: el que tenga oídos para escuchar, atienda bien lo que digo. Preguntáronle sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola, a los cuales respondió: a vosotros se os ha concedido entender el misterio del reino de Dios, mientras que los demás, en castigo de su malicia, se les habla en parábola, de modo que viendo no echen a ver y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es este: la semilla de la palabra de Dios, los granos sembrados a lo largo del camino, significan aquellos que escuchan, pero vienen luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que oída la palabra, recíbenla con gozo, pero no echan raíces en él, y así creen por una temporada, y al tiempo de la tentación vuelven atrás. La semilla caída entre las espinas son los que la escucharon, pero con los cuidados de las riquezas y las delicias de la vida, al cabo la sofocan, y nunca llegan a dar fruto. En fin, el que cae en tierra buena denota aquellos que con corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan con cuidado, mediante la paciencia dan fruto sazonado. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo como sois prudentes, sufrís sin pena a los imprudentes, porque vosotros sufrís a los quien os reduce a esclavitud, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, estafándoos, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro, os llena de injurias. Digo esto en confusión mía, pues en este punto pasamos por sobrado, débiles o moderados. Pero en cualquier otra cosa que alguno presumiere y se vanagloriar, os parecería que hablo sin cordura. No menos presumo yo. ¿Son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son del linaje de Abraham? También lo soy yo. Los ministros de Cristo, aunque me expongan a pasar por imprudente, diré que soy yo más que ellos, pues me he visto en muchísimos más trabajos, más en las cárceles, en azotes y heridas, en riesgo de muerte frecuentemente. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Estuve 1 noche y 1 día hundido en alta mar, al punto de sumergirme. Me he hallado en penosos viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en el poblado, peligros en el despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en toda suerte de trabajos y miserias, en muchas vigilias y desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos y desnudez. Fuera de estas cosas o males exteriores, cargan sobre mí las ocurrencias de cada día por la solicitud y cuidado de las iglesias. ¿Quién enferma, que yo no enferme con él? ¿Quién es escandalizado o cae en pecado, que yo no me requeme? Que si es preciso gloriarme de alguna cosa, me gloriaré de aquellas que son propias de mi flaqueza. Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que es para siempre bendito, sabe bien que no miento, y aún no he hecho que están
no he dicho que estando en Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey, tenía puestas guardias en la ciudad para prenderme, mas por una ventana fui descolgado del muro abajo con un canasto. Así escapé de sus manos. Si es necesario gloriarse, aunque nada se gana en hacerlo, yo haré mención de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre que cree en Cristo, que 14 años ha, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, sábelo Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito o posible a un hombre el proferirlas o explicarlas. Sobre esto podré gloriarme, mas por mí de nada me gloriaré, sino que mis flaquezas y penas, verdad es que si quisiera gloriarme podría hacerlo, sin ser imprudente, porque diría la verdad, pero me contengo, a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que ve en mí o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se me ha dado el estímulo o aguijón de la carne, que es como un ángel de Satanás, para que me abofetee. Sobre lo cual por 3 veces pedí al Señor que me apartase de mí este estímulo o aguijón. Y respondióme el Señor: bástate mi gracia, porque el poder mío brilla por medio de la flaqueza. Me gloriaré pues con gusto en mis flaquezas o enfermedades, para que habite en mí la virtud de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio y la larga epístola que nos tocó rezar en el día de hoy, día de la 60ª, estamos en el tiempo de Septuagésima, los 3 domingos anteriores al comienzo de la Cuaresma. Hoy nos toca leer esas 2 lecturas que tienen mucho que ver y marcan una impresión muy buena de todas las cosas que fueron vividas por la Fundación Sacerdotal Nuestra, la Fundación Mater Dei y todos los fieles que nos acompañan, todo lo que pasó para esa comunidad en la última semana. Nosotros vemos a San Pablo en el auge de su trabajo apostólico, siendo perseguido, viajando, sufriendo persecución, sufriendo hambre, sufriendo sed, todo para llevar a las almas la palabra de Cristo. Palabra que está representada en el Evangelio de hoy como la semilla que cae en buena o mala tierra. Nosotros escuchamos bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice que esa semilla representa la palabra de Dios, que nunca cambia, no tiene mutación, nunca será mejor o peor, siempre será grandísima, buenísima y excelentísima, pero depende de la tierra que la recibe. Pero esa palabra siempre será santísima. ¿Pero qué representa esa palabra? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que esa semilla representa la palabra divina, pero por detrás de esa expresión misteriosa, que no deja de serlo, está una explicación más amplia que la encontramos en el mismo Evangelio. Siempre que queramos entender el Santo Evangelio, tenemos que buscar la explicación en él mismo, porque el Evangelio es un libro de palabras de hojas vivas. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio la instrucción de que su cuerpo verdaderamente era carne y que su sangre verdaderamente era bebida, y que para alcanzar la vida eterna había que consumir sobrenaturalmente, pero físicamente, ambas cosas, muchos se escandalizaron de nuestro Señor Jesucristo y se fueron. Y nuestro Señor se dio vuelta a los apóstoles y dijo: ¿y ustedes no se van? Probándoles la fe. Y San Pedro le dijo: ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna.
esa palabra representada en la semilla, tiene por detrás de sí la vida eterna. Para conseguir la vida eterna, tenemos que tener sembrada esa palabra divina en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que tiene que ver todo eso con la magna y grandísima ocasión que tuvimos el último día 16? Que tenemos entre nosotros, a Dios gracias, un heredero de los apóstoles. Un obispo nada más es que un heredero, un sucesor de uno de los apóstoles. Si nosotros pudiéramos llegar hasta los apóstoles, Monseñor Espina desciende de alguno de ellos, ya sea San Pedro, San Pablo o todos los otros demás. El oficio del obispo es sí sembrar en las almas la gracia de Dios, bajo su vigilancia, dentro de la normalidad de la iglesia, están los sacerdotes para llenar todos los huecos que deja el vicio, todos los huecos que dejan los pecados. Muchas objeciones pueden salir respecto a esa consagración. Por ejemplo, algunos dicen que las consagraciones episcopales son ilícitas porque estamos en estado de vacante. Error grandísimo y gravísimo. ¿En qué se fundan esos que dicen semejante disparate? Y como hay una ley canónica que prohíbe la consagración episcopal sin mandato apostólico, es decir, sin aprobación del sumo pontífice, no se puede consagrar obispos sin un pontífice reinante. ¿Es verdad? Nosotros tenemos ese canon. No es una cosa, no es una falacia, no es una cosa que está ahí por acaso. Pero por encima de ese canon y por encima de todas las leyes positivas eclesiásticas, que son santísimas, hay una ley que es la ley suprema en la iglesia, que diciéndolo en latín dice, suprema, salus animarum, suprema es lex. La salud de las almas es la ley suprema de la iglesia. Entonces, si bien carecemos del mandato apostólico, no podemos simplemente quedar sin obispos. No podemos simplemente dejar que desaparezcan los sacramentos. Por eso, no es solamente válido, sino que además muy lícita la consagración episcopal aún en los tiempos actuales. También, hablando de la gracia, de tener entre nosotros, de tener en nuestra comunidad la verdadera gracia de un obispo residente, que nosotros la venimos peleando desde varios años, desde el 2019, venimos buscando un obispo para nuestra fundación, que vale decir que dentro de la tradición de la iglesia se acostumbra a que el obispo electo sea indicado y no se indique a sí mismo, lo que fue hecho en esa consagración. Muchos dijeron, falaces, estúpidos en internet, que Monseñor estaba buscando para sí mismo una consagración. Lo con lejos de la verdad están, porque él fue indicado, no por sí mismo, sino que por su inmediato superior. No lo buscó él, sino que Dios, por su providencia, hablando por sus superiores, indicó a él como obispo electo. Y a Dios gracias, lo tenemos como obispo de hecho. Todas las cosas, todo lo que se pudo hacer para que los cánones, las reglas, las leyes fueron llevadas a cabo, se hicieron. Como les dije, desde el 2019 estábamos trabajando para conseguir la consagración episcopal de uno de nuestros sacerdotes. El indicado, que no se indicó a sí mismo, pero el indicado llegó felizmente al episcopado. Y nosotros tenemos esa gracia sembrada en nuestra comunidad. Pero nosotros tenemos que elegir qué tipo de tierra vamos a hacer. Una tierra pedregosa, que lo vamos a considerar como algo banal. Una tierra entre espinas, que nos vamos a dejar llevar por cosas exteriores y perder el sentido de lo que es un obispo, lo que es tener un obispo. O si vamos a hacer tierra buena,
y dar buenos frutos. ¿Cuáles serían los buenos frutos? Jamás negarse a las gracias que vienen juntas a un obispo entre nosotros. Por ejemplo, negar entregar a un hijo o una hija a la santa vocación o poner trabas a ello, siendo que ahora nosotros tenemos el amparo para recibir seminaristas o religiosas. ¿Por qué digo que tenemos el amparo? Porque mediante la actual situación mundial estábamos perplejos. ¿Qué vamos a hacer con los seminaristas? ¿Quién los va a ordenar? Ahora ya no tenemos ese problema. A Dios gracias. No ser fiel a la gracia, por ejemplo, de la vocación de un hijo o de la vocación propia, en esas ocasiones no es ser tierra buena. O no buscar los frutos de una confirmación, por ejemplo. Muchos hay que no dan mucha atención a ese sacramento tan grande, tan importante. No está actuando bien porque tenemos sembrada en nuestra comunidad la semilla del episcopado, por gracia de Dios y para su mayor gloria. No olvidemos que la función episcopal es una función muy ardua. Siempre, cuanto más recibimos de Dios, mayor cuenta tendremos que dar. Y todos nosotros, fieles y sacerdotes, tenemos la obligación, no es un favor que se le hace, obligación de rezar y mucho para que Dios lo ampare con su gracia y fortaleza, para que ejerza bien y santamente su episcopado. Porque no lo aceptó por sí mismo. Sacerdote ya lo es. Aceptó por nosotros, por cada uno de ustedes, por las futuras vocaciones. No lo aceptó por un bien propio, lo aceptó por el bien ajeno. Y como nosotros, por medio de la virtud de la justicia, debemos ser agradecidos, es un acto de agradecimiento grandísimo tenerle la atención de rezar por él para el bien de su alma, para el bien de su apostolado, para el bien de su episcopado durante toda su vida. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María la gracia de conseguir para cada uno de nosotros la fructificación de esa semilla tan preciosa que se ha sembrado el último 16 de enero. Ave María Purísima. Te calamos, Padre,